Estoy emocionada de estar en la iglesia en el día de hoy. Por supuesto que lo estoy. Estoy emocionada de estar, muy emocionada de estar en la iglesia porque Dios está aquí. Y quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a nuestra familia Grow del Sur. ¿Qué tal un aplauso para nuestra maravillosa familia de Grow en el Sur? Los amo a todos. Entonces, para aquellos de ustedes que nos están visitando o que nos pueden ver en línea, nos gusta abrir nuestros servicios con esta declaración. Es una especie de oración. Con esta declaración nos listamos para recibir a Dios, quien quiere hacer unas cosas maravillosas. Di conmigo: en el día de hoy oiré la voz de Dios a través de su palabra. Mis ojos serán iluminados y yo seré cambiado. Dile a tu vecino: yo seré cambiado. Dile al del otro lado: yo seré cambiado. Ahora mírame a mí y dilo fuerte: yo seré cambiado. Maravilloso. Así que estamos en esta serie llamada Dios sana. Y lo que encontramos es que lo hace, porque Él lo hizo. Él nos sanó. ¿A qué me refiero con que lo hizo? Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán. En otras palabras, fue Adán quien permitió el pecado, que el pecado entrara al mundo. Fue Adán quien permitió que Satanás gobernara la tierra temporalmente. El final del contrato de arrendamiento se acerca. Jesús regresará pronto. Entonces Adán permitió eso cuando obedeció la voz de Satanás, ¿verdad? Entonces Jesús vino y en esa cruz Él tomó nuestro pecado. Dio su vida y su sangre fue derramada. Cuando hizo eso, pagó la pena por este crimen. En otras palabras, Él era el pago del rescate para liberarnos del poder del pecado, para liberarnos de Satanás. Creo que se merece un gran amén. Y además ser glorificado. Te doy gracias, Jesús, te doy toda la honra y la gloria. Entonces hemos estado hablando de enfermedades. Así que la enfermedad es el fruto del pecado. Jesús se encargó de la raíz del pecado. El fruto del pecado es la enfermedad, es el dolor, sufrimiento, la carencia, la ira, la ansiedad, la opresión, la depresión. Jesús se encargó del pecado, lo cual causa todo eso. Entonces, en otras palabras, puede decir que esos son los efectos del pecado. ¿Me están entendiendo? Y ahora tenemos acceso a la sanidad porque estamos hablando que Dios sana. Accedemos a la sanidad cuando entregamos nuestras vidas y entramos en una relación de pacto con Dios. Hablamos sobre esta relación de pacto con Dios. Cada vez que estudio el pacto me emociono muchísimo porque revela cuánto Dios realmente nos ama. No entendemos completamente el pacto de la forma en que se entendía en los días del Antiguo Testamento, incluso en las civilizaciones primitivas. Cuando decimos la palabra contrato, es tan pequeño comparado con la palabra pacto. Y hablamos como en una ceremonia de pacto se intercambiaban túnicas y también las armas, y que decían en ese intercambio, decían: estas dos tribus se han unido en una sola, estas dos familias se han unido en una sola, y luego cambiarían estas túnicas por estas armas. Decían que todo lo que soy ahora es tuyo. Y luego, incluso en lo que respecta a las armas, quien quiera que venga contra ti, lo hará contra mí. Daré mi vida por ti. Y luego harían el pacto, cortarían el pacto en el que tiene que haber derramamiento de sangre. Tenía que haber un pacto que cortaban su muñeca, allí hacían una pequeña incisión, su sangre fluiría y los dos representantes de la familia o de las tribus, y luego mezclaban su sangre y luego declaraban: nos hemos convertido en uno. Hay una nueva criatura que está saliendo de este pacto, y eso es lo que sucedió cuando Jesús derramó su sangre. Nos dio la bienvenida a esta relación en la que podemos ser uno. No es una religión, es una relación con Dios Todopoderoso, donde podemos convertirnos en uno. Es decir, ahora estamos en esta relación de pacto. Lo que es tuyo ahora es nuestro. Mis enemigos ahora son tus enemigos. Él lucha por mí. Ese es el tipo de relación conseguimos tener cuando entramos en una relación con Jesucristo. Y entonces, pero lo que quiero compartir contigo, lo que respecta a la sanidad es parte de este pacto, ¿verdad? De nuevo,
Eso es lo que está disponible para nosotros. No se puede separar la sanidad de la salvación. Lo vimos hace un par de semanas atrás. Y hay un pasaje que dice, ciertamente, pero vimos esto también hace un par de semanas. Ciertamente, Él tomó nuestro dolor. ¿Alguien aquí ha tenido dolor? ¿Ha sufrido dolor? Así que tomó nuestro dolor, nuestro desánimo, el dolor que proviene del desánimo por el abuso, por las desilusiones. Él asumió nuestro dolor y luego cargó con nuestro sufrimiento. Esa palabra sufrimiento es enfermedad, dolencia. Ciertamente. Eso es lo que ciertamente significa. Así, ciertamente asumió nuestro dolor y soportó nuestro sufrimiento. Entonces tengo un pequeño ejemplo aquí. Ciertamente Jesús tomó. Así que antes de que yo le entregara mi vida a Jesús, antes de entregarle mi vida al Señor, esto es lo que yo tenía. Era parte de un mundo caído, una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Esto era lo que yo tenía. Pero cuando entregué mi vida a Jesús, esa promesa por parte de Jesús se hizo efectiva. La Biblia dice, André está haciendo el papel de Jesús en el día de hoy. Creo que lo está haciendo además muy bien. Entonces la Escritura dice que asumió nuestro dolor, Él soportó nuestro sufrimiento. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Cuando Él se lo entregó, esa promesa entró en efecto. Ahora Jesús se encargará de las culpas y la Biblia dice que se lo llevó. La Biblia dice que Él se lo llevó. Escúchenme. Quiero que entiendan esto. Lo que Él te recibió, no tienes por qué cargarlo más. Dile a tu vecino, lo que Él te recibió, tú no tienes por qué cargarlo más. Dile al otro, lo que Jesús te ha recibido, tú no necesitas cargarlo más. Espero que lo estén haciendo también en la iglesia del sur. Lo que Él recibió, yo no necesito cargarlo más. En sus notas. Podemos tener una relación de pacto con Dios porque Cristo cargó nuestro pecado y además derramó su sangre. Si no hubiera derramado su sangre, no podríamos entrar en esta relación de pacto donde realmente hemos ganado. Aunque somos el socio más débil, quiero decir que literalmente dice que todo lo que soy ahora es tuyo. Entonces el problema es que la mayoría de las personas tienen una relación con Dios, entregan sus vidas y se detienen justo ahí. Hay muchísimo más en este pacto y lo veremos a través de otro pasaje en la palabra. Dice, y lo han vencido, se refiere a Satanás. Entonces ellos, esos somos nosotros, dice, ese soy yo. Ellos han vencido a Satanás, han vencido el dolor, la enfermedad, el miedo, la ansiedad, la escasez, la pobreza, la opresión y depresión. Ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero de Dios. En otras palabras, en un contrato tienes una firma. Su sangre es la firma. De hecho, hoy, delante del Padre, la sangre sigue ahí. Es la señal que testifica de este pacto y que además somos parte de él. Lo vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. En otras palabras, he tenido una batalla de algún tipo. Creo en Dios y superé esa situación porque vencer significa prevalecer o tener la victoria. Habrán batallas, la vida está llena de batallas. Si estás pensando que todo será por siempre color de rosa, camina bien. Luego cierra los ojos y pídele a Dios que te lleve ya. Porque esto no es un juego de niños en la tierra. Hay todo tipo de batallas y Dios nos ha equipado completa y absolutamente para cada batalla. Cada batalla. Entonces, cuando obtenemos un testimonio, se convierte en un ancla. Cuando enfrentamos otra batalla y luego dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Aunque vamos a hablar de eso un poco más adelante la próxima semana. El punto es que la mayoría de las personas pueden entregar su vida a Cristo, pero se detienen ahí mismo. En lugar de descubrir cuál es el pacto, qué hay en ese pacto. Y lamentablemente, lo que no sabemos puede destruir nuestras vidas. La Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi gente, mis hijos, mueren por falta de conocimiento. Aquí hay otro más. Lo que no ejecutamos puede destruir nuestras vidas. Creo que fue la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, probablemente la Segunda Guerra Mundial. Históricamente
pero sé que cuando Francia fue liberada por las tropas estadounidenses se quedaron en Francia. A pesar de que los nazis estaban allí, tenían que quedarse allí para proteger la victoria. Si no se hubieran quedado, las fuerzas contrarias hubieran tomado el control de nuevo. Y entonces habrían batallas que tendríamos que librar para cumplir nuestro pacto. La semana pasada me encanta cómo el pastor James, entre otras cosas, creo que hizo un trabajo fenomenal la semana anterior, maravilloso. Me sentí tan bendecida, estaba tan bendecida que sacudía mi pañuelo en la iglesia del sur. Entonces, Dios hizo su parte. Él fue a la cruz, compró nuestra salvación, hizo todo lo que estuviera disponible, pero nosotros tenemos un papel que desempeñar. En otras palabras, tenemos que cooperar, y mucho de esa cooperación tiene que ver con nuestra obediencia o hacer cumplir lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, en sus notas, necesitamos saber y además cooperar con nuestro pacto. Necesito saber, sí, la sanidad es parte del pacto, y necesito saber algunas de esas promesas del pacto. Necesito entender que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no me pertenece. Entonces, si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como dice la Escritura, tendré que cuidarlo. Tengo que cuidarlo, tendré que comer bien, dormir y hacer ejercicio. Todo este tipo de cosas que se supone que debo administrar mi cuerpo. Así que si conozco el pacto y coopero con el pacto, experimento la sanidad. ¿Me están entendiendo? No es suficiente con saberlo, hay que cooperar, hay que cumplirlo. Necesito saber en mi pacto que la provisión es una bendición, pero al mismo tiempo lo tengo que cumplir. Tengo que obedecer las instrucciones y ser generosos y diezmar. Escuchen, diezmar no es una ofrenda. La Biblia dice que le pertenece a Dios, no te pertenece a ti. Es una prueba. Es una prueba. Es una prueba. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? Eso es lo que es el diezmo. En otras palabras, Él quiere que seamos bendecidos. Es parte del pacto. Él quiere proveer, pero tenemos que cumplir, tenemos que obedecer, tenemos que ser generosos y hacer esos ajustes en nuestros principios. Aquí hay uno más. La Biblia nos llama a perdonar, ¿verdad? El enemigo comprende que la falta de perdón nos esclavizará, así que necesito saber el pacto. La falta de perdón es una herramienta en manos del enemigo para esclavizarme. Entonces voy a cooperar, voy a obedecer, voy a cumplir, voy a perdonar. Entonces puedo cooperar con mi pacto. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Tienes que conocer el pacto y cooperar con él. En tus notas, la obediencia dice, yo creo. La obediencia es el fruto de algo en lo que tú crees, en lo que cree tu corazón, no en tu cabeza. Entonces obedezco porque creo lo que Jesús dice. Mis sentimientos pueden decir lo contrario. La forma en la que me educaron puede decir lo contrario. Incluso la cultura podría decir lo contrario. Pero en mi corazón, yo creo lo que Él dijo, que Él me ama, que es mi Salvador, que murió por mí. Así que ahora voy a obedecer lo que Él dice, para que la obediencia sea un fruto de lo que está pasando en mi corazón. En sus notas, la sanidad tiene mucho que ver con creer. Sanar tiene mucho que ver con creer. Y no me refiero a tu cabeza, no me refiero a tu mente. Estoy hablando de reconocer, hablo de creer en tu corazón. Yo tuve una enfermedad incurable desde el principio cuando recibí a Cristo por primera vez. En la iglesia donde nací espiritualmente me enseñaron que Dios no sana. Así que yo escuché eso constantemente. Y luego vi todo tipo de malas experiencias acerca de Dios. Entonces, mi corazón estaba programado para creer que Dios no sanaba. Eso fue lo que yo creí. Ahora, estoy en un servicio, estoy enferma, tengo una enfermedad incurable y escucho por primera vez que Dios sana. Cuando yo lo escuché, eso hizo sentido para mí y reconocí que Dios sanaba. Sí, creo ahora mismo. Estaba en mi cabeza, no estaba en mi corazón. Estaba desesperada, necesitaba la sanidad, ¿verdad? Y terminé orando, ellos oraron por mí, yo no sentí nada, no hubo ningún tipo de cambio, pero me enviaron a casa con las escrituras. Con escrituras, y ellos me dijeron, simplemente medita todos los días, de día y de noche, en la mañana, y solo mantén esta palabra delante de ti. Yo hice lo que me dijeron que hiciera. Luego, en un corto tiempo, me curé por completo. Necesitaba la sanidad. Me gustó lo que escuché, pero ya había algo en mi corazón.
Porque la sanidad tiene mucho que ver con creer, con lo que está pasando en nuestro corazón. Voy a profundizar un poco más, pero primero quiero hablar un poco sobre la sanidad. Voy a profundizar un poco más adelante y lo que Jesús se refería acerca de la sanidad. Aquí está la siguiente escritura. Jesús probó en toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas para anunciar las buenas nuevas sobre el reino, las cuales fueron las buenas noticias. ¿Cuáles fueron las buenas noticias? No se tienen que quedar con esa enfermedad, no tienes que mantenerte en pobreza, no tienes que quedarte con ese dolor. Ahora, eso si lo quieres, pero si no lo quieres, si quieres ser libre, las buenas nuevas de salvación. No fueron malas noticias, fue una buena noticia. No tienes que ir al infierno, puedes ir al cielo. Todo tipo de buenas noticias sobre el reino. Y sanó todo tipo de dolencias y dolencias. Las noticias sobre él se extendieron hasta Siria y la gente pronto comenzó a traerle a todos los que estaban enfermos y cualquiera que fuera su dolencia o enfermedad, o si estaban endemoniados, epilépticos, paralíticos, los sanó a todos. La gente sabía. Además estaban familiarizados con Jesús, ahora los sanaba a todos. Esto aquí en particular, los curó a todos o los sanó a todos, está en varios lugares de la palabra de Dios. Y cuando dice que los sanó a todos, Jesús estaba operando bajo lo que se llama la unción sanativa. En otras palabras, el Espíritu Santo vendría sobre él y aquellos que estuvieran abiertos a creer y a recibir, literalmente simplemente entrarían ellos. Era rápido y muy poderoso. Y muchas veces lo experimentamos aquí en nuestros servicios cuando estamos en la presencia de Dios y la gente comienza a recibir sanidad sin que nadie los toque. Es una unción sanativa que se recibe. Y digo, todas las semanas lo anunciamos, vamos a mejorar un poco más en administrarlo, pero cada semana la gente se va de aquí sana. Cada semana. Y también sucede en la Iglesia del Sur. Todo el tiempo. Quiero decir, el informe médico llegó con un reporte muy desfavorable y fueron al médico al día siguiente después de la oración y estaban completamente sanos. Eso es lo que está sucediendo aquí en Grow Church, porque la unción de la sanidad está aquí. Ese es la sanidad producida por la unción, pero Jesús no guardó esto para sí mismo, porque mira lo que dice aquí. Jesús envió a los 12 apóstoles. Jesús me envió a mí. Así es, con estas instrucciones, sana a los enfermos, resucita a los muertos, sana a los leprosos y echa fuera demonios. Tan deliberante como ha recibido. Y luego también dice que antes de resucitar, después de resucitar, antes de enviarlo al cielo, le dijo esto a sus discípulos: y estas señales acompañarán a quienes crean. No se dice a quienes conocen, dice a los que crean en mi nombre, o someterlo a mi nombre, es decir, al nombre de Jesús. No es una varita mágica, hay que someterlo al nombre de Jesús. Los caminos, la palabra, el diseño, no podemos separar. Dirá, sí, yo creo en Jesús y no necesito creer en su palabra. No los puedes separar. Tú puedes decir que amas a Jesús, entonces debes de amar su palabra, porque ellos son los mismos. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, recogerán serpientes con las manos. Eso significa que deliberadamente no lo vas a hacer como probando a Jesús. Veamos qué es lo que Jesús puede hacer. No. Significa que hay un ejemplo de ello en las Escrituras. El apóstol Pablo estaba recolectando leña para juntar fuego y una víbora estaba en la leña que él recogió. Se le enredó en el brazo y él la sacudió durante todo ese tiempo. Pensaron que iba a morir, pero como no murió, eso le permitió convertirse en un evangelista. La gente empezó a recibir a Cristo. Entonces, cuando bebieron algo más mortífero, venenos, no les hará daño. Por eso es realmente importante. Orarán por los alimentos, pondrán sus manos sobre los enfermos, pondrán sus manos sobre las personas enfermas y estos se recuperarán. Vamos a regresarnos un poco. Estas señales, hablando en nuevas lenguas, creemos en el hablar en lenguas angelicales aquí. Creemos en el don de hablar en lenguas y recogerán serpientes con las manos. Signos de que beberán mortal. Ponen sus manos sobre los enfermos. Los signos acompañarán a quienes creen. Un poco más fuerte, a quienes creen. Ahora, la palabra creer no se requiere que la tengas en tu cabeza. No es un conocimiento intelectual. Es decir, si estoy de acuerdo con eso. No. Aquí funciona. Es la palabra. Esta palabra es pistos. Significa aferrarse, confiar como es. Esta entrega total a Jesús. Rendirme a Jesús significa que estoy completamente entregado a lo que dice su palabra, cómo vivir mi vida, mi diseño, aferrándome completamente y creyendo en Él.
Si yo amo a Jesús, pero no me gustan esas cosas de la palabra, así nunca experimentarás señales y maravillas. Se trata de una rendición total. ¿Por qué los discípulos experimentaron ese tipo de señales y las maravillas? Se entregaron por completo. No eran perfectos, cometieron muchos errores, porque si estudias sus vidas, ellos eran un desastre, pero se aferraron por completo a Jesús. Ellos permitieron el proceso de llegar a ser como Jesús. Entonces ellos creyeron. Hay un par más de cosas aquí. Creer es una de las claves más importantes. Sin embargo, la sanidad no siempre ocurre. Quiero decir, déjame decirlo de esta manera. No es necesario que seas un creyente para experimentar la sanidad, porque incluso el diablo y sus demonios pueden hacer milagros. La Escritura dice que incluso en los últimos días, el enemigo realizará señales y prodigios. La Biblia dice que se mostrará como un ángel de luz. Por eso hay que tener discernimiento. Hay que tener discernimiento. Y lo vemos en las Escrituras. Siempre me desconcertó cómo los budistas realmente experimentan la sanidad. Así es. Y ellos no creen en Jesús. Pero lo que está pasando es que alcanzan un estado espiritual. ¿Sabías que primeramente tú eres un espíritu y que posees además un alma? Tu mente y tus emociones se encuentran viviendo en un cuerpo físico. Pero debido a que somos seres espirituales, podemos entrar en ese mundo espiritual. Si no entras en ese mundo espiritual en el nombre de Jesús, estás entrando en un mundo demoníaco. Puede que no se sienta como tal. Dirás que se siente tan bien y pensarás que no hay nada de malo, aunque es maravilloso si no entras con el nombre de Jesús. Así es como el enemigo aprende cómo vive la gente. Vemos este ejemplo en la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, donde Moisés tiene la vara y es el liberador de Israel, y Dios lo equipa para hacer señales y prodigios y arroja su bastón al suelo. Acto seguido se convierte en serpiente. Los magos egipcios hicieron lo mismo. Arrojaron sus bastones al suelo y también se convirtieron en serpientes. Pero, sorpresa, sorpresa, la serpiente de Moisés se comió a las serpientes. Sorpresa, sorpresa. Y sucedieron además otros milagros que los magos pudieron reproducir, pero no le pudieron seguir el ritmo a Moisés, porque en Moisés estaba el poder de Dios. Estaba el poder de Dios. Entonces, eso nos muestra que está disponible en ese reino espiritual, pero si no entras en el nombre de Jesús, si no lo sometes al nombre de Jesús, estás atrayendo lo que destruirá tu vida. Estás atrayendo maldición. No es posible experimentar la sanidad por fuera de la autoridad de Jesús. Quiero que eso quede claro, porque alguien podría decir, sí, este o aquel recibieron sanidad. Es porque pueden tener acceso a ese mundo espiritual. Ahora, quiero además agregar, Jesús comisionó a los discípulos a sanar. Lo voy a decir de una forma un poco diferente. Jesús comisionó a los creyentes a sanar. Jesús comisionó a los creyentes, a aquellos que se aferran y confían plenamente en Él. Aquellos que están completamente entregados a Él. No los que son perfectos. No los que parecen tan santos. No todos los que pueden recitar todas las promesas de Dios. A aquellos que se sometieron completamente a Él. Se llama humildad. Por eso Jesús comisionó a los discípulos para sanar. Jesús nos ha comisionado a nosotros para sanar. Dios quiere usar su iglesia, no solo quiere usar a unos pocos individuos, quiere usar el cuerpo de Cristo para mostrar y manifestar su reino. Entonces, de todas las sanidades que sucedieron en las Escrituras, es decir, las sanidades individuales, me refiero al leproso siendo sanado, a un ciego siendo sanado, a una mujer con flujo de sangre siendo sanada, de todas esas sanidades, el 75% se sanó por su fe. Es decir, Jesús dijo, tu fe te ha sanado. Hay un maravilloso ejemplo de esto en Marcos capítulo 5. Tenemos a este hombre llamado Jairo. Es un gobernante de una sinagoga y me encantan los pequeños detalles que da la palabra. Su hija se está muriendo y él va a Jesús y está desesperado. Cuando digo que está desesperado, como gobernante de una sinagoga, en la comunidad religiosa te condenaban. Eras considerado alguien peligroso si acudías a Jesús. La comunidad religiosa no creía en Él y como gobernador religioso estabas arriesgando absolutamente todo al acudir a Jesús. Y Él dice, mi hija está enferma, y entonces Jesús va con Jairo, está contigo en las dificultades como está con esta mujer. Ella estaba realmente enferma. La Biblia dice que estaba sangrando internamente y que había gastado todo lo que tenía, pero empeoró
A esas alturas, debido a su condición históricamente, no puede estar con su familia. Ha gastado todo lo que tiene, está desesperada. Y la Biblia dice que llegó y se introdujo entre la multitud, y ella seguía diciéndose a sí misma, si tan solo yo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera tocarlo, si yo podría darle muchísimas razones del por qué, pero no tengo el tiempo para profundizar más en este tema específico. La Biblia dice que ella tocó. Para ese momento, Jesús estaba siendo empujado por la multitud. Jesús se detiene. Él se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Algo salió de mi cuerpo. La Biblia dice literalmente que sintió que el poder sanativo salía de su cuerpo. Lo he experimentado una y otra vez. Lo siento dejar mi cuerpo. Y ella dijo, fui yo. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira este pasaje maravilloso. Él le dijo, hija, ¿cuál es el significado de hija en este contexto? El pacto. Jesús hace efectivo el nuevo pacto allí mismo. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y serás libre de tu enfermedad. Libérate de tu sufrimiento. Me encanta este versículo porque ves la palabra salvación por todas partes, al igual que el nuevo pacto. Dice que tu fe te ha sanado. Esa palabra sanó también es de donde obtenemos la palabra salvación. Entonces, ¿qué significa eso? Tu fe te ha sanado. Significa que tu fe te ha conservado, te ha restaurado, te ha prosperado. Ha cambiado todo para ti. Vete en paz. Nada falta. No hay nada roto. Espera un segundo. Su vida estaba destruida, no tenía familia. Gastó todo lo que tenía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Cuando luego le dice, libérate de tu sufrimiento, absoluta libertad. Al instante, ese es nuestro Dios. Absolutamente libre. Ese es nuestro Dios. Él es un Dios incluyente. Él lo hace todo. Pero observe que dijo tu fe. El 75% del tiempo las sanidades de Jesús dice, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Por eso creer es extremadamente importante. La fe produce resultados. La fe produce resultados. El siguiente, la desesperación fue el denominador común de las sanidades. Les sugiero que lo estudien muy bien, lo estudien individualmente y una y otra vez. Este es el común denominador. ¿Saben que estaban desesperados? A veces nos damos cuenta cuando alguien está desesperado, pero no reconocen su desesperación. No miraban a nadie más que a Jesús. No miraban a nadie más que a Jesús. La desesperación es una de las razones por las cuales podemos experimentar la sanidad. La desesperación. Sin embargo, la falta de fe limita el poder de Jesús. Yo he leído este pasaje una y otra vez. He leído este pasaje. Simplemente me maravilla cómo Jesús dice lo siguiente. Jesús dejó esa parte del país y regresó con sus discípulos a Nazaret, su ciudad natal. Al próximo sábado, seguía enseñando en la sinagoga y muchos de los que lo escuchaban se maravillaban. En otras palabras, eso fue lo que realmente asombroso. ¿Me están entendiendo? Le preguntaron, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría? Como nunca antes había escuchado estas cosas y el poder para realizar tales milagros. Otra traducción dice los milagros por sus manos. Entonces creyeron. No dice eso, ¿verdad? Ellos se burlaron. Se burlaron una y otra vez. Se burlaron. ¿Qué dijeron ellos? Es solo un carpintero, es el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Lo conozco. Yo le limpiaba la nariz a este tipo. Otro pudo haber dicho, yo le cambiaba su pañal sucio y maloliente, y les puedo asegurar que, como cualquiera de nosotros, causaba fastidio. Eso era lo que hacían. Además sigue diciendo, dice que se sintieron profundamente ofendidos y se negaron a creer. ¿Quería Dios sanarlos? Por supuesto que sí. Se negaron a creer. Como saben, siempre escucho cosas como estas. Dios puede hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero Él mismo se ha limitado a que sea en conjunto con la voluntad del hombre. Dios mismo se limitó.
Así es como comenzamos todo esto. Y debido a su incredulidad, no pudo hacer ningún otro milagro entre ellos, excepto imponer sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y esto es lo que me maravilló de esto. Y se asombró de su incredulidad. Fue tomado por sorpresa. Él fue completamente honesto. Él se asombró de su incredulidad. Asombrado. Cuando se trata de sanidad, lo que está pasando en nuestro corazón es de suma importancia. Es muy importante. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Aquí hay otro ejemplo. No creo que podemos compartir. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y notó a un hombre con la mano deformada. Cuando dice entonces, eso significa que Jesús lo quería sanar, ¿verdad? Significa que el poder de Dios estaba presente para sanar. Y dice que como era el sábado, los enemigos de Jesús lo observaban de cerca. Si curaba la mano del hombre, planeaban acusarlo por trabajar en el sábado. Ahora solo mira esto, tienes una comunidad religiosa que no cree en Jesús y entonces estaban sanando un sábado. Ellos, en esta comunidad religiosa, interpretaron la sanidad, que la sanidad era un trabajo. La ley, la palabra, decía que el sábado en el que se suponía que no debías trabajar, ellos interpretaron esa porción de la ley para acusarlo de trabajar en el sábado. Jesús nunca dijo eso. Y en ese momento las escrituras tenían mayor credibilidad. La interpretación de la palabra era muy relevante, casi mayor aún que las mismas escrituras. Así que están con el autor de la vida, el sanador, pero ya habían decidido en qué creer. Su decisión ya estaba tomada. Veo esto todo el tiempo. Las mentes de las personas están decididas. Tal vez no sea una interpretación normal, pero tenían una mayor credibilidad. Creer más y las experiencias de las personas, incluso las propias, en lugar de lo que dice la palabra. Yo lo veo todo el tiempo. Entonces, esas creencias se convierten en una obstrucción, un punto fijo en nuestro corazón. Y en sus notas, las creencias del corazón determinan el rumbo que tomamos. Las creencias del corazón determinan el curso que tomamos. Hay obstáculos para creer. Hay algo en nuestro corazón que a veces nos impide a rendirnos y creer completamente y luego recibir lo que Dios quiere hacer. Y uno de ellos es, de hecho, acabamos de hablar de esto, cuando tu decisión ya está tomada. Ya había decidido creer acerca de la sanidad antes de entrar al servicio. Cuando ya decidiste, estos líderes religiosos ya habían decidido para ellos, Jesús no encajaba. Jesús no encajaba. No hacía ningún sentido para ellos, inclusive en su ciudad natal. Su punto de referencia era la familiaridad con Jesús. Y entonces la gente puede tener una necesidad, pero su mente ya está decidida. Y por eso es que nos reciben. Hay tanto silencio aquí en este lugar. Todos nos acercamos a la sanidad como si fuera una comida de un solo plato. La sanidad es más, muchísimo más que una cena completa de 5 o 10 platos diferentes. Hay muchísimos pasos para poder experimentar todo el proceso del banquete de la sanidad. No es una sopa, Aquí hay otro. Malas experiencias. Escuché esta historia acerca de este hombre quien está relacionado con los medios. Es el dueño de una gran empresa de radiodifusión y propaganda, todo tipo de ideas en contra de Dios. Y cuando él era más joven, su hermana estaba muy enferma y le diagnosticaron una enfermedad terminal. Los líderes de la iglesia vinieron a la casa y le dijeron, la voluntad de Dios es que ella muera. Estamos hablando de líderes de la iglesia. Y ese día él determinó no creer en Dios. Si ese es Dios, no quiero tener ningún tipo de relación con él. Así no es Dios. Pero eso fue lo que a él le dijeron. Y en eso fue que él creyó, las experiencias malas. Y creo que hay mucha gente en esta sala, mucha gente en línea y también en la iglesia del sur que han tenido malas experiencias con líderes de la iglesia. Yo escuché esto alguna vez. La gente no rechaza a Cristo, rechaza a los cristianos. Te puedo asegurar, cuando aprendes a conocer a Jesús, Él es irresistible. Es tan significante. Es libertad total. Satisfacción absoluta. Confianza total. Si no experimentas nada de esto aún,
Tú no conoces a Jesús, no lo conoces. Y te animo a que continúes viniendo a nuestra iglesia y así te podremos enseñar y te lo presentaremos, te relacionaremos con Jesús. Yo lo conozco. Yo crecí en una iglesia religiosa, iba a la iglesia los 7 días de la semana. Nadie me presentó a Jesús. Si tú vieras a los fariseos hoy caminando por las calles, se verían como las personas más santas y espirituales que jamás hayas conocido. Te aseguro que dirías, Dios mío, qué hombres tan santos, tan espirituales. Así era como se veían por fuera. Jesús los llamó tumbas blanqueadas. Fueron ellos, los líderes religiosos, quienes creyeron que lo sabían todo, que eran tan convencidos de sí mismos, que además estaban llenos de celos de Jesús y lo que Él hacía. Jesús los llamó nido de serpientes. No fueron aquellos que reconocieron que eran pecadores y que por lo tanto necesitaban un Salvador. Muy bien, aquí tenemos otro punto. Descalificación. No soy digno. Yo no soy digno de recibir nada. Este es uno de los principales. Bendito sea Dios. Este es tan grande porque cuando tú te descalificas tú mismo, no has entendido el nuevo pacto, no has entendido la gracia divina. Gracia simplemente significa favor inmerecido. La sanidad fue pagada dándote acceso gratuito, no puedes hacer nada al respecto. Ya la compró. Depende de nosotros simplemente recibirlo, pero nos descalificamos. Le quiero explicar cuándo y cómo realmente se da la autodescalificación. La mayoría de las veces sucede cuando alguien ha orado por nosotros o yo he orado y parece que no obtenemos respuesta, parece que se está empeorando. ¿Alguien se sintió descalificado alguna vez? Para aquellos que nos visitan por primera vez, que son nuevos, mi primer esposo murió en el 2002. Murió de cáncer. 3 días antes de su muerte, entró en su habitación y literalmente salió de mi espíritu. Ni siquiera lo pensé, simplemente salió de mi espíritu, de mi boca. Lo miré y le dije, estás perdonado. Y me miró como si nunca antes hubiera escuchado esas palabras. De alguna manera, en el camino, él se sintió descalificado. De alguna manera, se descalificó a sí mismo. Tal vez porque se sintió menos, tal vez porque se sintió que no avanzaba y que falló. Dios obra de maneras diferentes. Entonces entiendo esta descalificación. Por eso podría estar en tu corazón y nos impide recibir plenamente. Si ese eres tú, esa es la voz del abismo del infierno, no es de Dios. Dios te calificó hace más de 2000 años en la cruz a través de Jesús. Él te calificó para recibir y depende de Él, depende de nosotros que lo recibamos. O nomás situaciones insuperables. En otras palabras, en nuestro corazón esta situación es demasiado grande. No hay forma de que Dios pueda hacer algo con esto. Esa es la idea que ya programamos en nuestro corazón. Aquí está el último y probablemente hay muchos más, pero estos son los que vinieron a mi mente cuando estaba... Dios, ¿a ti no te importa? ¿No ves que me duele? ¿No ves que estoy sintiendo dolor? ¿No te das cuenta? ¿Alguien aquí se lo ha dicho a Dios? Seamos honestos. ¿Alguien aquí lo ha dicho? Si no aceptas, si no levantas tu mano, estás mintiendo. ¿No te importa? ¿No te importa? No pretendas ser tan maduro. Yo nunca diría eso sobre Dios. Algunas veces está bien desahogarse. Simplemente no se desahogue con la persona equivocada. Necesitas desahogarte con la persona adecuada que pueda decir, no, veámoslo de esta manera. No sé para quién es esto. Así que tienes a los discípulos, están en un bote y Jesús está durmiendo en el bote, que además es de un solo nivel, no como si fuera de 2 niveles. Entonces lo ven durmiendo y las escrituras hablan que esta gran tormenta que se levantó y los botes fueron lanzados de un lado al otro. Y Jesús aún continúa durmiendo. Está en un sueño profundo. Eventualmente pude ver a los discípulos irse. ¿Qué están haciendo? Bien a Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Y finalmente lo sacuden y le dicen, Maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? El autor de la vida estaba en el bote con ellos. ¿No te importa? Nos vamos a ahogar. Ya se vieron a sí mismos ahogados. ¿No te importa? Y muchas veces cuando nos metemos en esas situaciones en las que parece que nos estamos hundiendo, olvidamos que el autor de la vida está en el barco con nosotros. Estás en una relación de pacto con Dios.
Le costó todo lo posible llevarte a ese tipo de relación, así que lo olvidamos. ¿O no te importa? ¿Qué hizo él? Calmó la tormenta. Creo que fue solo un aprendizaje para que ellos pudieran enseñar a aprender en esta situación. Algo para nosotros. Siempre está en el barco con nosotros. Cualquier dificultad o situación, Él ya está contigo, está obligado a estarlo. Solo necesita que lo llamen. Necesita que estés dispuesto a cooperar con Él. Si lo piensas bien, no hay necesidad de fe si no hay batalla. No hay necesidad de fe si no hay batalla. La fe es justamente para las batallas. ¿Y qué crees? No hay batallas en el cielo. No hay batallas en el cielo. No hay batallas en el cielo. No necesitas fe en el cielo. Dios dice en su palabra que ha depositado una medida de fe en nuestro corazón. Esta es la buena noticia, ni siquiera es tu fe, es la de Dios. Y Dios nos privilegia al tomarla prestada. Esa fe es para las batallas. Por eso siempre le digo a la gente, cada vez que entro en una batalla, yo digo, oh, esta es una oportunidad para la fe. Esta es una oportunidad para desarrollar algunos músculos de fe. Esta es una oportunidad para ver un milagro. Mi madre acostumbraba a decir que los milagros comienzan con problemas. Todos queremos el milagro, pero no queremos el problema. ¿Conoces algún tipo de conflicto al que nos enfrentamos y haya oportunidad de crecer? Y sin embargo, huimos de ellos, en lugar de enfrentarlos, mirarlos de frente y ver el poder de Dios obrando. ¿Saben? Cuando me contagié con COVID, toda mi familia fue contagiada con COVID. Estábamos hablando de en algún momento del 2020. En Navidad. Sí, Navidad. Genial. Recuerdo que hice este enorme pastel de queso y nadie se lo comió. Así que, de todas maneras, este es el segundo que hago desde que tengo memoria. Entonces, en esa temporada de COVID, no me pregunté por qué me está pasando esto. Es decir, yo conozco tu palabra y la pronuncio, ¿verdad? ¿O qué tal esto? Dios, ¿por qué me está pasando esto? Yo sirvo, traigo mi diezmo, siempre estoy en la iglesia. Ese tipo de cosas. Las cosas que decimos significan que creemos que de alguna manera hemos trabajado para merecer la sanidad. No nos ganamos o merecemos la sanidad. La recibimos basada en el nuevo pacto. No basándome en lo bueno que soy, nunca serás lo suficientemente bueno para ganar nada. Por eso lo hizo por ti. Por eso lo hizo por ti. Nunca lo hubieras podido merecer. No cuestioné a Dios cuando me contagié con el COVID. Empecé a posicionar mi corazón. Siempre ha sido un hábito meditar en la palabra. Es un hábito, lo hago a diario. Medité en la palabra, pero estoy meditando específicamente sobre las escrituras de sanidad. Estaba escuchando podcasts y mensajes sobre la sanidad, el pacto, la sangre de Jesús y la sanidad, y el pacto y la sangre de Jesús. Escuchen, eso es todo lo que puedo hacer porque no sé si lo saben, para aquellos de ustedes en el pacto literalmente, básicamente estás de espaldas, de costado, o sabes que estás durmiendo la mayor parte del tiempo. Así que tenía mis auriculares puestos constantemente, y cuando me levantaba sentía algún tipo de miedo, literalmente me levantaba y comenzaba a pronunciar la palabra nuevamente y luego me volví a acostar. Coloqué mi corazón, mi alma para recibir. Me apropié de la idea. Dios no lo hace eso por mí, yo lo tengo que hacer para recibir. Así que medité en eso. Me ayudó a estar de pie, me posicionó, me ayudó a tener acceso. Sanidad completa. Amigos, cuando algo nos golpea, tenemos que posicionar nuestros corazones con las palabras de Dios. Meditar, hablarla, verla, que las palabras nos saturen. Yo escuché esto increíble testimonio de Dori Austin. Ella tiene un libro pequeño, ella fue sanada de un cáncer terminal, tenía cáncer en el hígado. Esto fue hace muchos años atrás. Para el cáncer no había tratamiento en esa época todavía, entonces fue su sentencia de muerte. Dori Austin, para aquellos que no saben quién es ella, al final de la transmisión de audio, para aquellos de ustedes que no saben quién es ella, la madre de Joel Austin, y ella y su esposo fueron expulsados de la iglesia y ya habían tenido el conocimiento del pacto, sabían que la gente perece por falta de conocimiento. Ella sabía sobre el pacto, sabía sobre la fe, ella sabía sobre la sanidad, sin embargo, ella tenía una sentencia de muerte. Entonces lo que hizo, llamó a todos sus amigos
y se empezó a quejar. Ay de mí. No, ella no hizo nada de eso. Ella tomó las escrituras, leyó aquel libro pequeño en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche, y meditó en las escrituras de sanidad, en la mañana y en la noche, y empeoró. Tenía altibajos, se apropió hacia arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Era un apropiamiento, era como una maratón, ¿me entienden? Todo el tiempo, todos esos años que estuvo en una relación con Dios, donde estaba aprendiendo su pacto, donde estaba creciendo y entendiendo su pacto, donde estaba siguiendo las instrucciones del pacto, donde estaba obedeciendo la palabra de Dios. Todos esos años no supo no supo que estaba entrenando, no pensó que estaba entrenando para una carrera de maratón. Entonces se da cuenta de que ella estaba en la carrera y siguió nutriéndose de la palabra de Dios para poder permanecer en la carrera. Y terminó su curso. Ella obtuvo un testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque conozco a muchos cristianos que no se posicionan, o tal vez ni siquiera sepan cómo hacerlo. Entonces sucede algo y no te preparas para una carrera, para una maratón la noche anterior. Quiero decir que todos los días deberíamos estar preparándonos para las batallas que se avecinan. Ahí viene. La vida es una batalla y todos los días debemos estar entrenando, entrenando y entrenando en las escrituras, en su presencia, en su trabajo, conectados con otras personas, en grupos pequeños, caminando con otros. Todo eso para fortalecer y preparar tus músculos. Siento que estoy bailando, algo así, para la carrera. La escritura dice que vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿Ves? Cuando te levantas y crees y luego superas una situación la cual se convierte en un testimonio, esto asimismo se convierte en un ancla para la próxima batalla que enfrentarás. Las batallas llegarán. Claro que llegarán. Quizás hoy todo está bien, así que todos los días, entro al gimnasio del Espíritu Santo y la palabra de Dios y me preparo para las cosas que vienen, para que cuando suceda esté lista. Tengo esa palabra. Estoy lista para pelear. Estoy lista para pelear. Estoy lista para pelear. Tengo la palabra. Estoy listo. Tengo el acceso al pacto. El acceso al pacto. Vamos a orar, todos los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. Quiero orar rápidamente. Hay muchos en esta sala en este momento que no están en una relación de pacto con Dios. Has oído hablar de Jesús, conoces a Jesús, pero te pregunto, ¿has entregado tu vida a Jesús? ¿Dijiste alguna vez, entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador? ¿Te has rendido por completo? Si no lo has hecho, hoy es tu gran oportunidad para entrar en el pacto, en una relación con Dios. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Es una vida de fuerza, milagros, esperanza y sanidad. Nunca descubrirás tu propósito del por qué tienes aliento de vida hasta que se la entregues a Jesús. En esta sala, ahora mismo, quiero aprovechar una oportunidad. Si eres tú, si ese eres tú y estás listo para entregarle tu vida a Jesús, rápidamente levanta tu mano y di, soy yo. Ese soy yo. En todo este lugar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué maravilla. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quizás estás aquí y alguna vez caminaste con Jesús, pero estás lejos de Él. ¿Quieres reconciliar tu vida con Jesús? Levanta la mano rápidamente y di, ese soy yo. Quiero reconciliarme con Jesús. Muy bien, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo voy a orar. Voy a dirigir esta oración. Repítela después de mí. Dilo con todo tu corazón. Deja que el Espíritu Santo haga lo mejor que sabe. Y di, Señor Jesús, te pido que vengas a mi corazón. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Me rindo por completo en el día de hoy. Te doy la bienvenida a mi corazón. Hoy eres mi Salvador. Eres mi Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida. Amén. Para todos aquellos que han entregado su vida al Señor,
Oro en el nombre de Jesús para que Dios se revele de una manera fresca, que sea un nuevo inicio y empiecen la carrera. Ahora, levanten por favor sus cabezas y mírenme. Vamos a hacer algo diferente en este día. Aprendimos de la palabra que los creyentes pondrán sus manos en los enfermos y recibirán sanidad, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes tengo en esta sala hoy? Así que quiero dar la oportunidad de practicar lo que dice el pasaje hoy en el servicio. Entonces, si estás en este lugar y estás luchando con algo físicamente en tu cuerpo y te gustaría orar, te gustaría que un creyente impusiera sus manos sobre ti, hoy vamos a hacer esto como grupo. Si ese eres tú, no tienes que irte siendo el mismo. Si puedes hacerlo rápidamente, levántate. Tienes algo en tu cuerpo y deseas tu sanidad. ¿Cree que Jesús lo puede hacer? ¿Crees que Jesús puede sanarte? ¿Crees que Jesús es tu sanador? ¿Crees que es para ti? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Creyentes, quiero que extiendan todas sus manos hacia ellos o los toquen. Si te sientes cómodo, solo pon tu mano sobre ellos. Los creyentes que creen en la sanidad, creyentes que creen en sanidad, solo tócalos en los brazos. Ya sabes, no hagas algo atrevido, solo pon tu mano sobre. La Biblia dice que los creyentes impongan las manos sobre el enfermo y se sanarán. Eso significa que el Espíritu Santo se transfiere de tu cuerpo físico a su cuerpo. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Padre, en el nombre de Jesús simplemente estamos cumpliendo la palabra. Creemos en tu palabra, Dios. Lo dijiste, lo creemos y eso es todo lo que necesitamos. Somos creyentes. Estamos imponiendo las manos sobre los enfermos y ahora tienes nuestra sanidad. Estás sanando. Estás liberando por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo, en el nombre de Jesús, se oró por ti. Ve si puedes hacer algo que no podías hacer antes. Esto no tiene que tomar mucho tiempo para hacer algo que no podías hacer antes. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Cualquiera aquí que se siente un poco diferente, bendito sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Se pueden todos sentar. Escuchen, siempre al final de cada servicio hacemos esto. La gente puede orar e imponer sus manos sobre los enfermos. Hoy lo hicimos de esta manera para que aquellos que nunca lo han experimentado, lo puedan experimentar, así de simple. Los creyentes imponen sus manos en la gente sana. No se necesita de 30 minutos, solo en el nombre de Jesús, liberando. Esa es la unción sanativa. Amén. Quiero decir lo siguiente. Si hoy recibiste a Cristo por primera vez, hiciste esa oración por primera vez y recibiste a Cristo o has comprometido tu vida, les digo que esto es muy importante. Sé que usualmente decimos que lo próximo es el bautismo y lo es. Tu próximo paso es conocer tu pacto, el pacto con Jesús. Necesitas saber lo que te pertenece porque vas a morir por falta de conocimiento y tenemos algo en nuestra web que se llama The Essentials. Ve a nuestro sitio web, luego ve a los Grow Groups y creo que lo van a tener en las pantallas. Si has recibido a Cristo hoy, ve a ese lugar llamado Essentials. Hay pequeñas enseñanzas sobre lo que te pertenece ahora como hijo de Dios. Necesitas equiparte porque se avecinan batallas. El siguiente paso es mirar Essentials. El siguiente paso es asegurarte de estar en una comunidad con otras personas. No puedes hacerlo esto tú solo. El enemigo se aprovechará de ti. Mira Essentials. Forma un grupo, saca esa tarjeta de próximos pasos y marca la casilla he recibido a Cristo. No podemos ayudarte, no te lo podemos hacer, no podemos protegerte a menos que tú no lo permitas. Y siento esto muchísimo, muy fuerte. No te vayas sin dar ese siguiente paso, amén. Vamos a darles todos la gloria y la alabanza a Dios. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor.